Hola Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenidas a Compliance Urbano. La verdad, todos bienvenidos a Compliance Urbano, que un gusto tenerlos aquí. Hoy, la verdad que estamos muy orgullosos, muy contentos, muy felices que una gran amiga querida, Bárbara Marcén, está con nosotros en este espacio de Compliance Urbano para poder platicar de una manera simple y real lo que es compliance y conocer un poco más de Bárbara. Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación en este proyecto que se oye tan interesante. Y bueno, pues aquí estamos para platicar un rato entre amigos y comentar algunos puntos importantes. Muy bien, Bárbara. Oye, Bárbara, estoy seguro que cada uno tiene su propia historia, ¿no? Y la Sí. historia de cómo llegaste al compliance y cómo llegaste a apasionarte de esta especialización y esta profesión que tenemos hoy por hoy en muchos colegas, ¿no? A los cuales nosotros admiramos y también seguimos y también estamos construyendo esta comunidad, ¿no? Y si la gente te dijera, bueno, ¿cómo yo llego a compliance o por qué me apasionó compliance? ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo tú llegaste a compliance? Bueno, pues yo creo que tal cual lo que tú dices, yo creo que esta comunidad está creciendo muchísimo y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia como seres humanos que nos han ido llevando a ir construyendo un pilar importante pues de esta comunidad de compliance, ¿no? Y en este pilar que cada uno tenemos, mi historia no creo que sea muy diferente a la de los demás. Y mi historia pues obviamente me apasionó muchísimo encontrar esta parte de ir generando programas, construir culturas, aterrizando regulaciones, organismos internacionales, haciendo sinergias, poniendo controles, haciendo métricas. Y todo esto se da porque obviamente es un cúmulo, ¿no? O es una integración de varios elementos que han estado latentes en mi vida, ¿no? Desde la parte legal como abogada, hasta obviamente trabajar con equipos para hacer equipos de alto rendimiento, en regulaciones, estudié en Europa en relación al bloque de la Comunidad Europea. Entonces, bueno, todo eso me fue ayudando muchísimo a darme cuenta de esta parte. Y también estuve mucho tiempo interesada en la generación de culturas por medio del coaching, ¿no? Entonces, todos esos elementos lo que me llevaron a mí fue obviamente a interactuar y a estar muy presente en cómo generar programas y programas que vayan madurando en el tiempo, que tienen distintos elementos, ¿no? Entonces, es básicamente así. Y esos programas, ¿no? Que tú has elaborado y has llegado, y tus estudios en Europa y la trayectoria que has tenido, ¿no? Yo recuerdo, yo recuerdo tanto que nos conocimos cuando llegué a México, cuando estaba en una empresa que era un híbrido, mitad farmacéutica, mitad retail, y así que fue que nos conocimos y nació la amistad. Y después de un tiempo, tu trayectoria te llevó a llegar a un escritorio de abogados. O sea, yo no conozco ningún escritorio de abogados al cual tú ahorita estás en relación de dependencia que tenga un compliance officer dentro de sus oficinas, o sea, dentro de sus operaciones. Pero lo interesante aquí es, desde pharma, retail, hasta ser de oficial de cumplimiento de un despacho de abogados, ¿cuál has visto esos temas que te han llevado a decir, oye, esto lo he aprendido, lo he entendido, digerido en el tiempo? ¿Y cuáles son los otros temas que dices, esto es totalmente nuevo para mí y vamos a echarle para adelante, ¿no? Mira, yo creo que los temas que he ido digiriendo en el tiempo es lo que el tiempo te da, ¿no? Y lo que el tiempo te da y la magia que te da el tiempo en el compliance es la madurez de los programas. Hablamos muchísimo de compliance y hablamos muchísimo solamente de la parte de las culturas o hablamos también de las regulaciones y cómo ir aterrizando cada una de estas regulaciones. Pero yo creo que algo que es elemental y es sumamente importante en el compliance es ¿cómo haces que un programa madure en el tiempo? O sea, realmente cómo lo solidificas, más allá de que tengas solamente la política, tengas el lineamiento o tengas el control, ¿cómo generas esta magia? ¿Cómo cocinas todo para que realmente en el futuro puedas ir viendo cimentado un buen programa, ¿no? Y eso obviamente lleva tiempo. Entonces, a tu primera pregunta que me encantó es, pues sí, obviamente, ¿cómo lo veo? Pues, ¿cómo lo veo? Pues pasando de una industria a otra y viendo cómo el tiempo es el que ayuda a la solidificación de programas, culturas y todo.
Y hablando en específico de despachos de abogados, yo creo que lo que hemos visto en los últimos meses y en los últimos años es cómo el compliance se ha abierto como un paraguas. Lo que empezó, y siempre lo digo, lo que empezó con un movimiento o una área específica en materia de anticorrupción, pues obviamente fue extendiéndose, ¿no? Extendiéndose por regulaciones, por organismos internacionales, por movimientos. Y bueno, pues hoy por hoy ya tenemos prevención de lavado de dinero, privacidad de datos, pero también lo que ha estado pasando es que las áreas se han ido expandiendo más, ¿no? Entonces tenemos ya cuestiones laborales, cuestiones que están relacionadas con la diversidad, con el género, con la inclusión, con materias de competencia, pero también hay una que está tomando gran fuerza y gran importancia, que es la responsabilidad profesional. Esta no solamente es de abogados, como a veces podríamos llegar a pensar, ¿no? Obviamente la tienen los brokers, la tienen los arquitectos, lo tienen los médicos, y para mí ha sido un gran privilegio y una gran experiencia el poder estar aquí en un despacho de abogados, porque obviamente entender en su magnitud la responsabilidad profesional de alguien que te está prestando servicios para ti es otro mundo, es otra dimensión, es otra profundidad. Entonces es importante, ¿no? Que todos y cada uno de nosotros lo sepamos y que cada día nos ahondemos a esta responsabilidad profesional en la que todos y cada uno de nosotros podemos estar interrelacionados, puede ser, como yo decía, con un médico o con un abogado o con alguien más. Entonces, es interesante aprenderla. Y tenemos un punto importante aquí, que creo que tú y yo coincidimos mucho, que es la parte de la integridad. Pero si lo atamos, ¿no? Conociéndonos un poco más, ¿te gusta viajar? ¿Te gusta la cultura? ¿Te gusta vivir nuevas experiencias en estos viajes? Y, y si lo atamos hacia la parte de humana, de la integridad, ¿no? ¿Cómo esto encaja con tu carrera, con tu profesión, con tu manera de ver el compliance, ¿no? ¿Cómo lo ves y cómo lo visualizas y qué analogía podemos sacar de esto? Yo creo que eso es súper interesante. Esa es una pregunta para un desayuno y una plática de café de horas. Pero tratando de concretizarla, yo creo que lo más importante que yo aprendí a lo largo de mi historia personal es que todos y cada uno de nosotros somos seres humanos. Y como seres humanos que somos, vivimos, pensamos, sentimos, vibramos en cada momento y experimentamos cosas. Entonces, a mí lo que me fue pasando en mi ámbito personal fue obviamente un cúmulo de elementos que me llegaron a acercarme mucho a la naturaleza del ser humano, acercarme mucho a la historia, ¿no? De la humanidad, acercarme a los viajes, a conocer, a ver gente, a observar muchísimo cómo se implementan las cosas, ¿no? A entender el porqué de las cosas, pero no solo el porqué, sino también el camino que te llega al resultado final. Me encantan los negocios. Tuve la fortuna ahí cuando nos conocimos de estar sentada en el board de Latinoamérica, llevando a cabo 16 países. Entonces, para mí fue una de las grandes experiencias profesionales el poder observar 16 países, 16 mentalidades de cómo hacer negocio y llegar a resultados. Y la forma en que tú llegas a resultados es obviamente con los procesos, los mecanismos correctos, con la gente correcta, que eso es sumamente importante. Entonces, para mí, el compliance significa la integridad. ¿Y qué quiere decir integridad? En palabras muy sencillas, es el poner al centro de la mesa todos los elementos que te van a llevar a un último resultado. Y para mí ese último resultado siempre va a estar directamente relacionado con el ser humano. Y es el bien común. Entonces, en el momento en el que pones en la mesa todos estos elementos que ya hemos estado platicando en este café virtual, como son obviamente el negocio, las regulaciones, el resultado, los procesos, los procedimientos y obviamente el cumplimiento y algo muy importante que es de los ingredientes más importantes, que es obviamente la ética, el cómo hacer que las cosas salgan bien. ¿Y por qué es importante que las cosas salgan bien? Porque al final del día, ese producto, ese servicio que va a tener un resultado final al final,
va a ser un producto, un servicio que lo va a ocupar la comunidad, y la comunidad está formada por seres humanos. Entonces, es por eso que cobra tanta importancia el punto de la ética, ¿no? Hablaba muchísimo Platón, Sócrates y muchísimos historiadores, ¿no? Y filósofos que podemos encontrar en la historia del punto medio. El punto medio, la virtud, el bien común, la ética, el bien. Entonces, yo creo que mi pasión más grande es construir, aportar, formar comunidades, formar grupos de amigos en donde podamos generar comunidades enfocadas al bien común, pero algo muy importante, enfocadas a los seres humanos. Entonces, no, yo creo que hablando de seres humanos y conociéndote también, porque no he visto en este espacio de cumpleaños urbanos, no he visto ninguno de tus gatos pasar, pero, pero los gatos son parte importante de tu vida, ¿no? Sí. Yo creo que el amor que te da un gato, yo no soy amante del gato, yo no soy I'm not a cat lover, pero la verdad es que el verte a ti, jugar con los gatos, conversar a los gatos, habla mucho que no solamente es el bien común de seres humanos, sino también de los gatos, ¿no? Y esto que porque te encantan los gatos y que la gente pueda conocer un poco más de Bárbara y que a Bárbara le gustan los gatos, ¿no? Sí, me encantan los gatos, tengo 3 gatos, me divierto muchísimo. Y ahorita lo que decías, o sea, no solamente los seres humanos en comunidad, sino me encantan las plantas, mi casa está llena de plantas. Y pues obviamente también poner un poco de comida para los colibríes o para los pájaros, porque al final del día todos y cada uno de nosotros formamos parte de algo que nos retroalimenta unos a otros. De escuchar tu historia, la verdad es que aterrizamos muchos puntos de tu vida personal y que esto es Bárbara, ¿no? Nosotros nos gusta cerrar este espacio de cumpleaños urbano de una manera simple y real. Para ello te hago estas 2 preguntas que sean muy concretas en 2 palabras. Compliance, de una manera simple, ¿qué es? Para mí, compliance es integridad, éxito en los negocios y plenitud en el ser humano. Y de una manera real, compliance real, ¿qué es para ti? Compliance es lograr por medio de creatividad alcanzar el máximo éxito de una compañía. Muchas gracias, Bárbara. Aquí con ustedes, Bárbara Marcén. Gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio. Un beso, un abrazo, nos vemos pronto. Y la verdad es que esto es un espacio para ustedes. Gracias por acompañarnos. Y este es Cumpleaños Urbano, simple y real.